Mujer, Ciencia y Conciencia. Así se llamó la mesa redonda que organizó el pasado viernes Alternativa Mijeña. Se trata del primer acto organizado por el partido con motivo del 8M, cuyo objetivo es invitar a la población a seguir reflexionando sobre cómo está evolucionando el papel de las mujeres en la sociedad. Mi nombre es Irene, soy la coordinadora de Alternativa Mijeña y quería agradeceros a todos y a todas haber asistido hoy a este primer evento del ciclo Mijas con M de Mujer. Voy a daros paso a nuestras ponentes y a presentároslas. Ros Claro Marfil, que es profesora de filosofía en el Instituto de Las Lagunas. Ángela París, que es psicóloga, especialista en sexualidad, educación sexual y género. Y Rocío Bautista, bióloga, científica y es responsable de la unidad de bioinformática en el Centro de Supercomputación y Bioinnovación de la Universidad de Málaga. Así que os doy paso a ellas, ¿vale? Buenas tardes. Yo antes de nada pues agradecer a mis compañeras, a Alternativa por contar conmigo y al público por favor, que es importantísimo para que esto salga adelante. Y tengo que decir sinceramente que siempre que me invitan a hablar de feminismo siempre digo que no. Me lo pienso mucho y pongo muchas excusas, pues porque siempre pienso cosas que si va a haber alguien más feminista que yo, que si me van a preguntar algo sobre lo que no tengo respuesta, que si alguien va a levantarme de Vox y me va a decir vete a poner la lavadora, de tal forma que me lo pienso muy mucho. Pero claro, esta gente me ha invitado a hablar de la filosofía y la mujer, ¿no? La mujer en el mundo de la filosofía, o como a mí me gusta llamarlo, la filosofía en el mundo de la mujer. Entonces no tenía más remedio que venir aquí a hablar y a compartir este maravilloso tiempo con estas dos compañeras. Decir que hablar de filosofía me toca hablar primero porque es importantísimo, es decir, tenemos que saber que el feminismo, voy a empezar con lo que se suele decir, voy a decir lo que no es el feminismo no es una moda, no es una forma de vida, el feminismo no es un problema que escucho últimamente, no es que la gente, el problema del feminismo es, no, el feminismo no tiene ningún problema, ¿vale? La mujer tiene importancia y esto es lo que se está tratando, el feminismo es una corriente de pensamiento para cambio social y político, entonces como corriente de pensamiento el feminismo es filosofía y por eso estoy yo aquí, porque la filosofía, el origen del pensamiento racional, es que lo que realmente da cabida a la posibilidad de cambio social. No puede haber cambio social si la mujer no interviene, pero es que además no puede haber cambio social si no hay ideas, y las ideas surgen de la filosofía. Todo esto está muy bien, pero desgraciadamente, también tengo que decir que es por culpa de la filosofía, por el motivo por el que hay una desigualdad real entre hombres y mujeres. Hay que remontarse a la filosofía. Es triste decirlo así, porque nosotros tenemos la responsabilidad de admitirlo. Cuando en el siglo IV y V surge el pensamiento racional, que empieza a hablarse de filosofía, surgen también las primeras democracias griegas, y ahí es donde surgen las primeras leyes recogidas, y ahí en esas primeras leyes comienza la desigualdad, porque a las mujeres no se nos considera ciudadanas, ni a los metecos ni a los esclavos. Entonces, al no ser ciudadanas, al no tener participación ciudadana, ahí comienza esa desigualdad que parece muy duro decirlo, pero que se remonta hasta nuestros días. No hay una igualdad social real, no hay cambio y entonces pues la invisibilidad era muy evidente, ¿vale? En el campo de la filosofía, la mujer, igual que ya van a explicar mis compañeras, en el campo de la ciencia ha sido invisible total, en el campo del trabajo laboral invisible total, pero en el campo de la filosofía ha sido aniquilado. ¿Por qué? Porque las ideas no se ven. Yo, por ejemplo, en el campo de las artes, está aquí mi compañera que es artista, pues hablamos de, por ejemplo, Maruja Mayo. Pues Maruja Mayo habrá sido más o menos reconocida, pero ahí está su obra, que la podemos captar. O cualquier científica, como Franklin o lo que sea, habrá sido ninguneada, pero ahí está su descubrimiento, lo podemos palpar. Pero ¿qué pasa con la filosofía y las ideas? Que nosotros no tenemos aquí nada, porque no es algo útil, sino que es algo únicamente que se trabaja con ideas. Y entonces ha sido muy fácil aniquilarnos. La filosofía ha aniquilado el papel de la mujer, hemos sido las grandes invisibilizadas. Tenemos un currículum en educación donde no hay una mujer en el currículum, tenemos unas pruebas de acceso a la universidad, una EBAU, donde no hay recogida ninguna mujer, ninguna filósofa, como si no pensáramos, como si nosotras no hubiésemos pensado nunca, y como si no tuviéramos ideas que aportar, ni hemos tenido ideas que aportar, y entonces hay que empezar el cambio por ahí. Nuestros estudiantes
sean chicos o chicas, no tienen referentes de mujer, no tienen referentes de mujer en el pensamiento. Abren un libro de filosofía y no hay ninguna mujer. Y entonces ahí hay que buscar la solución. ¿Por qué ha ocurrido esa invisibilidad? Y el origen es ese. Indudablemente, si no hay cambio social, pues no puede haber otro tipo de sociedad que es lo que nosotros buscamos. Y esa desigualdad inherente tanto en el campo de la ciencia como en el trabajo, las artes y todo, en la filosofía también. Entonces, no basta únicamente, desde mi punto de vista, es una vez al año, de forma anecdótica, hablar de determinadas filósofas o sacarlas, sino que la filosofía y las filósofas tienen que estar en nuestros temarios y hablar, argumentar en la calle sobre ellas, lo que piensan, lo que han aportado en el mundo al mundo y siguen aportando. Entonces, yo creo que ahí está un poco el germen de la desigualdad, la lucha por los derechos humanos. Otra cosa ya para terminar que me gustaría decir es que, claro, fundamentalmente decimos que el feminismo es una lucha por la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, pero yo creo que no es solo eso. También tenemos que luchar contra la opresión, es decir, porque el trato desigual no es un trato opresivo. Es decir, por ejemplo, Paco y yo, que somos compañeros de filosofía, profesores de filosofía, ambos hemos tenido el mismo derecho. Puede ser que él cobre, que no es el caso, pero que él cobre más que yo por ser hombre. Ahí ya hay una situación de desigualdad, pero no hay una opresión. Ahora, distinto es cuando yo no pudiese optar a ese trabajo por ser mujer. Por eso el feminismo no puede acabarse únicamente en una lucha de la mujer por la igualdad, sino que hay que combatir aquello que sea injusto. Y para ese combate y para hablar de la desigualdad, esa invisibilidad, es por lo que estamos aquí. Y voy a dar ya paso a mis compañeras, que tendrán mucho más que decir que yo y cosas más importantes seguro. Bueno, gracias. Que nos demos pie o reflexionemos sobre el papel de las mujeres en el ámbito social y público, ¿no? Históricamente yo diría que no desde el siglo IV, que cuando llega el siglo IV antes ya había... Bueno, los pitagóricos nos permitieron algo. Antes ya había cositas, ¿no? Había cositas que hicieron que las mujeres, por el hecho de parir, tuviéramos un espacio, tuviéramos un rol, y el hombre, por el hecho de no parir y que parece que tenía otras habilidades, ¿no?, pues tenía otro espacio. Y que eso, que en principio no tiene por qué ser algo negativo, pues bueno, somos distintos, somos distintas, pues unos tienen una función y otros otra. No tendría por qué haber contribuido a una desigualdad, pero la historia ha hecho que esas funciones tomaran un valor distinto. Y a ese ámbito reproductivo o esas labores reproductivas quedaran en un segundo plano, porque las productivas, es decir, lo que crea, supuestamente, lo que creaba riqueza, lo que creaba poder, tenía más valor que ese ámbito familiar y doméstico, ¿no? Yo quería que reflexionáramos un poco, lo decía antes cuando me entrevistaba la compañera de las 340, de cómo en los últimos años además se ve de forma clara que las mujeres hemos hecho un cambio y hemos hecho un trasvase de ese ámbito doméstico donde estábamos mucho más colocadas y mucho más enclaustradas. Hemos pasado al ámbito público, que falta muchísimo, se nos ve, pero ¿qué es lo que pasa cuando estamos en el ámbito público? Ahora, bueno, recientemente tenemos, cada día podemos abrir las redes sociales, si leéis la prensa por ahí o en cualquier periódico, cómo se sigue castigando a aquella mujer que habla, cómo se sigue castigando a aquella mujer que se expone o que habla de sus ideas, sean las que sean, pero sigue habiendo un castigo a aquella que quiere estar o que quiere participar de ese espacio que hasta hace relativamente poco era exclusivo masculino, ¿no? Si nos vamos, que las que estamos aquí por ahí estamos todas más o menos de una quinta parecida, si nos vamos a los años 70, a los años 60, 70, 80, que fue cuando aquí en España empiezan las mujeres a iniciarse en el ámbito laboral más en masa, en aquella época incluso ya se empezaba a hablar de cómo las mujeres quitaban trabajo a los hombres y nos culpaban de que los hombres, que son los que tenían que trabajar porque eran los cabezas de familia, a lo mejor no trabajaban todo lo que tenían que trabajar o no llevaban todo el dinero que tenían que llevar porque había mujeres que ocupaban sus espacios, ¿no?
Eso en la Segunda Guerra Mundial lo vemos muy bien cuando en Estados Unidos los hombres van a la guerra y las fábricas se quedan vacías y abren sus puertas a las mujeres porque necesitaban mano de obra. Cuando la guerra termina, les dicen, oye, lo habéis hecho muy bien, pero adiós, muy buena, ¿vale? En Estados Unidos dijeron que nanáis de la China y fue su explosión a nivel laboral. Aquí vino más tarde, ¿no? Igual que ahora se culpa a los migrantes, la cosa es culpar al que no es el que está en el, ¿no? en el ¿cómo se dice? En el poder, ¿cómo se dice cuando se habla de la jerarquía? No es eso lo que quiero decir, pero no me acuerdo, ya me saldrá, ya me llegará. Los que están arriba son los que buscan siempre la forma de seguir manteniendo esa opresión de la que Rosa hablaba, ¿no? Que ese sistema jerárquico se siga manteniendo. El patriarcado siempre va a buscar las formas, hemos hablado mucho nosotras tres de eso, siempre va a ir buscando las formas de seguir manteniendo a las mujeres en su sitio y de seguir manteniendo al hombre en su sitio. Es verdad que no podemos hablar de forma general de hombres y mujeres porque hay otras muchas cosas que nos atraviesan, ¿no? La interseccionalidad que nos atraviesan y nos condicionan. No es lo mismo una mujer negra, lesbiana y pobre que una mujer blanca, hetero y rica, que un hombre negro y pobre, que un hombre hetero y rico. Eso es así, ¿no? Pero aún así, el condicionante hombre-mujer sigue poniéndonos en una posición distinta, ¿no? Me parece muy interesante lo que estaba diciendo Ros, porque es verdad que los cambios sociales se están dando muchos, pero vamos a paso más lento del deseable, y me parece súper interesante el que tenemos que ser conscientes de que es verdad, que no es, porque yo voy a los institutos a lo mejor a dar charlas y tal, porque yo no soy profesora, ¿no? Voy de vez en cuando a dar unas charlas, y es verdad que en 20 años que llevo dando charlas, oye, tú vas a un instituto y hace 20 años no te encontrabas ninguna foto de mujeres por las paredes y ahora te las encuentras, muy bien, pero siguen sin estar en los libros de texto, y eso es así, y siguen sin estar nuestras ideas, nuestros logros a nivel científico, a nivel de arte, ni a nivel literario, porque se sigue castigando, porque ese es un ámbito que parece que no nos pertenece. También es verdad, y es importante verlo, que las mujeres nos hemos movido, por decirlo de alguna manera, del ámbito doméstico, sin dejarlo, por supuesto, pero nos hemos movido un poquito, un pie al ámbito público, pero a los hombres les cuesta más irse al otro lado, porque no podemos olvidar que ese ámbito doméstico ha sido denostado. Aquí seguro que hay muchas mujeres que durante algún momento de su vida se han dedicado a ser amas de casa o toda su vida, y es un espacio que no es reconocido. No se considera un trabajo, no es remunerado y no es reconocido socialmente. Lo que hace una... Ay, ponme al Forges. Lo que hace una ama de casa, lo puede hacer cualquiera, ¿no? Que eso lo dicen a veces mucho... Que eso es como lo que lo puede hacer cualquiera, ¿no? Limpiar, bueno, tampoco hace falta tanta historia para limpiar. Cuidar, tampoco hace falta tanta historia para cuidar, ¿no? Aquí tenemos a Forges, que siempre es un referente, ¿no? Que va esta señora al SAE allí a escribirse y a poner su currículum, y dice profesión, y dice limpiadora, cocinera, doncella, costurera, planchadora, niñera, maestra, telefonista, recepcionista, choferesa, psiquiatra, enfermera, pericultora, economista, matemática, intendente, sexual, geisha y amante. Dice el otro, todo eso no cabe. Digo, pues ponga ama de casa, que es lo mismo, ¿no? Sabemos, las mujeres y los hombres que tienen esa sensibilidad y son capaces de mirar, saben cuál es el peso y la responsabilidad que conlleva el ámbito doméstico y el ámbito familiar, pero cuando por mucho que se haga en un ámbito, cuando no es reconocido, se sigue quedando en un segundo plano, ¿no? Y cuando se queda en un segundo plano y no es un espacio que tenga valor, ¿quién va a querer irse allí? Pues las mujeres nos movemos porque queremos desarrollarnos de otra manera, pero a los hombres les cuesta trabajo
da el pasito para el otro lado. Con lo cual nos encontramos con muchas mujeres que llevan no una carga, sino 2, 3, 4 o 5. Tienen que llevar a su casa un trabajo, 2 trabajos, y encima le dice, ¿no?, cuando van al psicólogo o a la psicóloga, tienes que buscar tiempo para ti. Sí, claro, bonita, busca tiempo para ti, ¿no? Que eso me lo dicen a mí mucho. No, pero y todos son excusas. Es que como no busques tiempo para ti, si estás mal vas hasta peor. Y es así. Porque si estamos hablando del ámbito doméstico y estamos hablando del ámbito público, el ámbito personal ya, eso es de extraterrestres, ¿no? Como si no miramos, que es verdad que las generaciones nuevas ya van cambiando y está muy bien que eso vayan cambiando, cómo nos cuesta o cómo ha costado de entender el ámbito privado, el ámbito de desarrollo personal y el ámbito de autocuidado como un derecho. Y aún a día de hoy, el dar ese paso, el buscar tiempo para ti, lo haces a costa ¿de qué? De quitarlo, de quitárselo a tu familia. Pero es la narrativa, ¿no? Es la forma en la que nos lo decimos. Para yo tomarme tiempo aquí, me lo tengo que quitar, y se lo tengo que quitar a mi familia. Cuando eso no nos lo planteamos en otros ámbitos, o no se lo planteamos a otras personas de la familia, ¿no? Y otro detallito, ya dejo que Rocío después ya, si eso debatimos más, es el papel de las mujeres en el ámbito profesional, ¿no? Nos encontramos, yo trabajo por las mañanas en una ONG que se dedica a la inserción sociolaboral, y nos encontramos con muchas mujeres que la búsqueda de empleo se busca para como apoyo a la familia, pero no como un proyecto personal, ni como un proyecto profesional. Se te sienta allí y te dice, en lo que sea, da igual si me gusta o no me gusta, o da igual. Tienes que formarte. Es que para formarme tengo que quitar tiempo a mi familia. Cuando le explica que buscar empleo, para que ella busque empleo, es un tema familiar, no es un tema de ella. Es un tema familiar, porque toda la familia tiene que contribuir a que cada miembro de la familia se pueda desarrollar. Cuando ella quiere buscar espacio en uno y en otro lado, desde donde puede, para poder formarse, para poder buscar empleo, y ahora disponibilidad. ¿Cuándo puedes trabajar? ¿Qué empleo podemos buscar? ¿Qué horario? Ah, vale, de 9:30 a 2:30, porque a las 9 entra la criatura al colegio y a las 3 sale del comedor. Entonces ese es el espacio que tengo. Y a lo mejor allí mismo está el compañero, y se sienta allí y le pregunta, ¿y tú qué disponibilidad tienes? Toda. De día, de noche, de madrugada, igual, no hay problema. Claro, ¿eso qué supone? Supone muchas cosas en nuestra historia de mujeres. Nos encontramos, por ejemplo, que las jubiladas tienen mucho menos poder adquisitivo que los jubilados. ¿Por qué? Porque no han cotizado. No han cotizado, ni han cotizado todas las horas, ni han cotizado todo el tiempo, porque si alguien tiene que pedir una media jornada, ¿quién la pide? Si alguien tiene que pedir una reducción de jornada, ¿quién la pide? Si alguien tiene que dejar de trabajar porque a lo mejor hay que echar una mano en el ámbito familiar para compaginar todo lo que hay que compaginar, ¿quién lo hace? Y no somos conscientes de que esos pasos que vamos dando nos perjudican enormemente y nos convierte en personas mucho más dependientes, porque no nos engañemos. Esto ayuda a independizarse y a tomar tus propias decisiones desde la libertad, no desde el miedo a ¿y si no tengo? ¿No? Porque yo en consulta te encuentras a muchas mujeres, sobre todo mujeres más mayores, que han cotizado mucho menos, que no tienen que no han podido tener su pensión o que dependen económicamente del marido, y ahora yo ¿dónde voy? Aunque no tenga ya ganas ni de verle la cara. Pues eso es algo que estamos arrastrando del siglo IV y de antes. y del Paleolítico inferior, ya ves. Y a día de hoy, que yo cuando me planteo empezar a hablar de estas cosas, digo, mira que esto lo tenemos ya más que trillado y estamos antiguos, pero la realidad es que a día de hoy sigue funcionando y sigue estableciéndose igual. Es verdad que los hombres cada vez encontramos más hombres que colaboran, no que ayudan, que colaboran, más hombres que se implican en el paternaje
y en la crianza, pero yo qué queréis que os diga, yo me encuentro con muchas mujeres que una de sus quejas es sí, lo hace, pero se lo tengo que decir. ¿Es o no? Bueno, si le dices que pongo la lavadora, sí, pone la lavadora, pero él no ve que está allí el bulto de ropa que está sucio, que hay que meterlo en la... No lo ve, no lo ve, pues ya está, no lo ve. Con lo cual estamos dando paso, pero todavía queda. Yo tengo esperanza, chicas, ¿qué quieres? O tenemos esperanza o esto es... Tengo esperanza en las generaciones que vienen detrás, porque vienen también con otras ideas y vienen también con otra visibilización de las cosas, ¿no? Aunque sea en las paredes de los institutos, pero ellos han visto cosas que los nuestros no han visto. Entonces siempre es interesante o es esperanzador el ver que nos podemos plantear las cosas desde otro lugar, ¿no? Pero que sigue quedando mucho por hacer también. Quiero agradecer, antes de empezar, primero a Alternativa Mijeña por preparar e invitarme a este acto y a Julio en especial, porque ha sido el inductor de este ciclo con M de Mujer, que siempre sus ideas son las más fantásticas y si él no lo hubiera pues propuesto, creo que no se habría hecho. Así que, Julio, muchas gracias. Bueno, vamos a hablar de la mujer y la ciencia. Algunas de mis compañeras ya han nombrado o incluso han nombrado algún tipo de modelo en los que la mujer era bastante complicado que se acercara al mundo laboral, incluso al mundo del hombre. Nosotros en ciencia siempre le damos nombre a las cosas, porque es que tenemos esa manía de medir las cosas y de darle nombre a las cosas para poder identificarlas. Entonces, en ciencia, cuando estudiamos la trayectoria de la mujer en ciencia, hemos identificado una serie de modelos. El primer modelo es el modelo de inferioridad, que los pongo aquí, que es el modelo de inferioridad, como ya ha hablado Ross, donde la mujer directamente era inferior al hombre, eso ya en el siglo IV, incluso antes, era un ser inferior. Ella ha nombrado que la mujer era un esclavo, era menor que un esclavo, era una cosa. Incluso en aquella época había mujeres que se dedicaban a la ciencia de forma oculta, pero había mujeres que se dedicaban a la ciencia porque les interesaba la ciencia. El tiempo avanza y las sociedades avanzan y ya llegamos a un segundo modelo, que es el modelo de la diferencia, en el cual la mujer no es que sea inferior, ya no nos consideraban un ser inferior, pero sí nos consideraban un ser diferente, que lo que hacíamos era aportar ideas al hombre. Y ahí existen muchas científicas que han estado a la sombra de sus maridos. Pues podemos encontrar a lo largo de la historia muchos varones que han aportado mucho a la ciencia, pero han aportado mucho a la ciencia porque a su lado había una mujer, muchas veces era su esposa, que era la que aportaba las ideas principales, y esas mujeres nunca se han visibilizado y nunca han tenido el reconocimiento que debieran de tener. El otro modelo en que hablamos en ciencia ya es el modelo de ciencia positiva. Es un modelo mucho más adaptado al día de hoy, en el que verdaderamente las mujeres tenemos las mismas oportunidades y las mismas capacidades que los hombres, pero seguimos sin llegar. Y seguimos sin llegar, y aquí os muestro una gráfica en el que se puede ver, esto es una representación de la evolución del porcentaje de hombres y mujeres en distintos puntos de la trayectoria de una carrera científica. Desde las primeras etapas que veis aquí hasta las etapas finales donde se llega al top de la ciencia. En las primeras etapas del desarrollo de una carrera científica, esta gráfica es del 2004 y la siguiente es de 2021.
En las primeras etapas de la ciencia, las mujeres y los hombres están muy igualados. Nos interesa la ciencia de igual manera. E incluso en las carreras científicas, aunque los porcentajes, es verdad que en las técnicas el porcentaje de chicas que acceden a una carrera técnica es muy inferior o es más inferior al de los chicos, hay otro tipo de carreras en ciencias donde los porcentajes sí son muy parecidos. Entonces, en las primeras etapas que una mujer se quiere dedicar a la ciencia, los porcentajes se igualan. Sin embargo, cuando vamos desarrollando nuestra carrera científica, ascendiendo en nuestra carrera científica, cumpliendo años y incorporando nuevas responsabilidades, ¿qué ocurre? Que el porcentaje de mujeres que finalmente llegan al top en ciencia es muy inferior al del hombre. Esta gráfica es de 2004, incluso con puntos de discriminación positiva, porque hoy existen puntos de discriminación positiva en el que se nos ayuda, o se nos incentiva a seguir en la carrera investigadora y en la carrera científica. Incluso con esos puntos de discriminación positiva que existen hoy en día, la gráfica es exactamente la misma. A medida que la carrera investigadora va avanzando, el número de mujeres que abandonan la carrera investigadora es muchísimo mayor que el número de hombres. Y entonces a los puestos de liderazgo, a los puestos de alta jerarquía, llegan hombres en su mayoría. Esto evidentemente no es un muro que exista en cuanto a leyes ni en cuanto a capacidad. Esto tiene que ver más con el comportamiento social, que es lo que estábamos hablando. Es decir, nosotras nos autorresponsabilizamos de una serie de elementos que en muchas ocasiones nos hacen tener que elegir si seguimos desarrollando nuestra carrera profesional o si contribuimos a nuestra carrera en el ámbito doméstico. Y esto es lo que pasa. Y eso pasaba en el 2004 y sigue pasando en el 2021. Y dentro del ámbito de la ciencia, esto la verdad es que es muy triste, porque el 50% de la capacidad y del conocimiento, porque somos el 50% de la población, no se está utilizando como se debería utilizar, porque no estamos presentes. Pero es más, esto al final lo que hace es poner un techo de cristal. Es más, hay un punto en el que incluso esta invisibilización que teníamos que teníamos las mujeres, que ahora ya no lo es tanto, pero antiguamente sí que era, estaba incluso en los ensayos clínicos. Algo tan importante y tan fundamental como un ensayo clínico en el que tú tienes que ensayar un tipo de medicamento, y únicamente se ensayaba en modelos masculinos. Y hay un ejemplo muy claro de un medicamento que se desarrolló para ciertas cardiopatías, y en ese ensayo se incluían únicamente a hombres, o la mayoría eran hombres. ¿Por qué? Porque las cardiopatías mayoritariamente se daban en hombres y no en mujeres. Se realizó el ensayo y ese ensayo pues dio una serie de resultados que eran aceptables y mejoraban la enfermedad. Cuando ese mismo medicamento se le dio a las mujeres, en las mujeres no mejoraba, empeoraba la enfermedad. Es decir, que no incluir en algo tan delicado como los ensayos clínicos, no incluir a las mujeres, incluso era algo que es algo que que ha sido hasta peligroso para nosotras mismas, porque nos estaban administrando un tipo de medicamento que evidentemente era perjudicial. Hoy ya no pasa. En todos los ensayos clínicos, el primer punto de partida siempre es que la cohorte de ensayos sea también en hombres y mujeres, y se estudian incluso los medicamentos qué efectos tienen en un hombre y qué efectos tienen en una mujer. Pero hasta los años 80 esto no era así, y ha habido muchos medicamentos que han sido hasta perjudiciales.
Y otro punto importante dentro del ámbito de la ciencia, que muchas veces no se habla, es que nosotras mismas dentro del ámbito profesional no comunicamos de igual manera o con la misma pasión que comunican mis compañeros. Entonces, cuando tenemos a lo mejor algún tipo de resultado o de hito que se hace incluso en grupo, porque la ciencia se hace en grupo, pero dentro de ese grupo siempre hay una persona que es el líder, y esa persona es una mujer, y hay otro grupo en el que está haciendo algo muy parecido y la persona líder es un hombre. Lo que suele pasar es que el grupo en el que la persona líder es un hombre comunica sus resultados de una manera mucho más amplia y con una voz mucho más alta que nosotras que lideramos a lo mejor un grupo de investigación más pequeñito. Eso ayuda a que no exista una visibilización de la mujer de las mujeres que nos dedicamos a la ciencia, tanto como los hombres. Entonces, cuando veis a lo mejor las noticias en las que se muestran avances en ciencia, si os fijáis, muchas de las veces la persona que da la noticia o que cuenta el experimento es un hombre, no es una mujer. Y estoy segura de que en ese laboratorio hay mujeres que han trabajado igual o más que la persona que lo está pues contando. Touch.